Desde el 28 de septiembre de 1891 se cuentan más de 130 años de presencia salesiana en el Perú. Y 120 años de creación de la Inspectoría Salesiana Santa Rosa de Lima, erigida el 20 de enero de 1902. En todo este tiempo, la obra de Don Bosco ha germinado en distintos lugares de la costa, sierra y selva de nuestro país. Acompáñanos a conocer los escenarios de esta monumental labor en sus comienzos. Bienvenidos al podcast Albores, los inicios de las casas salesianas del Perú. En esta novena entrega nos trasladamos a la antigua Mar Bella. Magdalena. Estamos en la cuenta regresiva para celebrar el centenario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Magdalena del Mar, erigida el 24 de abril de 1923. Son 100 años de presencia salesiana en Magdalena, uno de los frentes más prolíficos de toda la historia de nuestra inspectoría. Este distrito ha sido sede durante 90 años de la casa de formación por excelencia de generaciones de salesianos y durante un siglo de una de las parroquias más antiguas de la obra de Don Bosco en el Perú. Los orígenes de la presencia salesiana en Magdalena del Mar se remontan a 1920. Ese año, siendo inspector el padre Luis Héctor Salaverry, los salesianos adquirieron 2 lotes en esta urbanización ubicada frente al Océano Pacífico, al final de la llamada Avenida de la Magdalena, hoy Avenida Brasil. El primero de ambos lotes fue comprado a la señora Carmen de la Puente Cortés, según la escritura fechada el 12 de julio de 1920. Y el segundo fue recibido de la señora Ignacia Rodulfo, viuda de Canevaro, según escritura del 16 de septiembre de ese mismo año. La posesión de ambos lotes por parte de los hijos de Don Bosco debió ser un factor determinante para que el arzobispo de Lima, Monseñor Emilio Lizón, decidiera en abril de 1923 confiar a los salesianos la naciente viceparroquia del Sagrado Corazón de Jesús. El decreto arzobispal de creación, con fecha 24 de abril de 1923, señala: Vistos los memoriales de este nuestro despacho, elevados por los vecinos de los pueblos de Magdalena del Mar y San Miguel, solicitando mediante el Consejo Municipal de aquel distrito la erección de una viceparroquia autónoma, independiente de la del pueblo de la Magdalena, y teniendo en cuenta las razones alegadas en favor de dicha desmembración, con el informe favorable del párroco del pueblo de la Magdalena y en uso de nuestra jurisdicción ordinaria, erigimos en viceparroquia los pueblos de San Miguel y Magdalena del Mar, desmembrándolos al efecto de la parroquia de Santa María de la Magdalena a la que siempre han pertenecido. Comuníquese y désele el debido cumplimiento. El arzobispo Emilio Lizón. 3 semanas después, el 17 de mayo de 1923, se confió al padre inspector de los salesianos la titularidad de la naciente viceparroquia. En conformidad con el decreto del 24 de abril sobre la erección de la viceparroquia de San Miguel y Magdalena del Mar y su ampliación del 7 del presente mes, nombramos vicepárroco de la expresada viceparroquia al presbítero José Calasanz y Marqués del Instituto Salesiano. El padre Calasanz, salesiano español que moriría como mártir durante la guerra civil de su país en 1936, había llegado al Perú el 4 de mayo de 1923, 10 días después del decreto de creación de la viceparroquia y menos de 2 semanas antes de su designación como titular de este nuevo frente pastoral. Como había sido el padre Fortunato Quiriquiño, personal de la Casa de Breña, quien había asumido algunas funciones de la naciente viceparroquia, el padre Calasanz lo designó como su vicario parroquial y en la práctica responsable de aquella jurisdicción.
Así, en el predio adquirido a la señora Rodulfo, se instalaron ese mismo año el padre Quiriquiño junto al coadjutor Germán Conter, además de un novicio. Con la asistencia del hermano Conter, maestro carpintero, se construyó una capilla subterránea, probable cripta de un proyectado templo que nunca se hizo sobre aquel lugar. Esta capilla aún existe y constituye un importante precedente del actual templo parroquial. Si bien el templo parroquial definitivo se construiría en el otro predio, cruzando la calle, fue en esta propiedad donde los salesianos abrieron un segundo frente, la nueva casa de formación de la Inspectoría Santa Rosa de Lima. Su origen como tal se remonta a la Navidad del año 1925, cuando el aspirantado de Breña se trasladó hasta Magdalena del Mar. El padre Cirilo Calderón, parte de aquel grupo fundacional de aspirantes, reseñó muchos años después este histórico momento. Después de la misa de gallo, los aspirantes salieron del templo de María Auxiliadora de Breña y se dirigieron al comedor donde les esperaba una suculenta merienda consistente en el tradicional chocolate con pan dulce. La alegría reinó contagiosa entre los muchachos. Enseguida de apurar el rico y espumante chocolate, nos encaminamos hacia la Magdalena por la polvorienta carretera que más tarde tomará el pomposo nombre de Avenida Brasil. Durante el trayecto, a pie, menudearon los cantos, las risas y los comentarios del momento que vivíamos. El camino se hizo corto. Habíamos partido de Breña a las 2:30 de la mañana y a las 3:30 ya estábamos en Magdalena. Nos acostamos en nuestras pobres camas y nos dormimos hasta las 8:30 de la mañana. En la nueva casa se carece de toda comodidad, pero todo se remedia con una dosis de buen humor. Así, finalizaba 1925 con la Casa Salesiana de Magdalena, convertida en sede parroquial y casa de formación, que adquiriría el nombre de Instituto Pablo Álvera. El siguiente objetivo era iniciar la construcción del templo parroquial definitivo. El 24 de enero de 1926, siendo inspector el padre Luis Pedemonte, los salesianos solicitaron a las autoridades arquidiocesanas el permiso para erigirlo. El documento, conservado en el Archivo Arzobispal de Lima, señala: solicitamos construir el Templo Salesiano de Magdalena del Mar con la denominación Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, en el cual se instalará una cripta con los nombres de los fallecidos héroes de la patria. Los primeros planos de este templo, de clara connotación patriótica, fueron encargados al ingeniero Felipe González del Riego. La ceremonia de bendición de la primera piedra tuvo lugar el 5 de junio de 1927. A ella asistió el presidente de la República, Augusto B. Leguía, quien junto a su esposa apadrinaron el momento. Algunos días después, se publicó en el Pan del Alma. Solemne y grandiosa, bajo todo aspecto, resultó el domingo 5 de junio la ceremonia de la bendición y colocación de la primera piedra del santuario al Sagrado Corazón de Jesús, que los salesianos, con la cooperación de todos, se proponen levantar en Magdalena del Mar junto al Instituto Pablo Álvera. Este proyecto inicial experimentaría algunas modificaciones, cuando en enero de 1933 el padre inspector José Reineri, sucesor del padre Pedemonte, trajo a Lima desde Buenos Aires al arquitecto salesiano Florencio Martínez. El padre Martínez, discípulo del padre Ernesto Vespignani, el recordado autor del diseño de la Basílica de María Auxiliadora, reelaboró los planos del templo de Magdalena del Mar, como parte de 14 proyectos que hizo por encargo del padre Reineri. A partir de los planos de Martínez, los trabajos se ejecutaron a lo largo de la segunda mitad de la década del 30. Las etapas más importantes de las obras correspondieron a la gestión del padre
Pedro Núñez Galdós, uno de los más dinámicos salesianos peruanos de la primera mitad del siglo XX, quien estuvo al frente de la parroquia entre 1937 y 1943. Siendo párroco, el templo fue inaugurado hace 80 años, el 8 de diciembre de 1942, con el mismo título con que fue concebido 16 años atrás, Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Como en ocasiones anteriores, el Pan del Alma reseñó: Con todo esplendor, así fue celebrada el 8 de diciembre la inauguración del nuevo templo de Magdalena del Mar, funcionando por ahora solo los domingos, debido a los trabajos que todavía necesitan ser ultimados. La casa de Magdalena, a la sombra de su templo, siguió floreciendo en los años siguientes como casa de formación y parroquia, a la que se sumó en 1964 el Colegio Rosenthal de la Puente y en 1984 el Centro Catequético Salesiano. A puertas de celebrar su centenario, nos detenemos con admiración y gratitud a contemplar tanta historia salesiana vivida frente al mar. Esta fue la 9ª entrega del podcast Albores, los inicios de las casas salesianas del Perú, proyecto del Centro Salesiano de Comunicación y el Archivo Histórico Salesiano del Perú. Los esperamos en la siguiente entrega, dedicada a la casa de Monte Salvado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.